Bien, ahí pueden ver la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, Sí, vamos a sumar este nuevo concepto. Lo que vamos aprendiendo lo vamos profundizando, no es que son temas que están separados o desvinculados uno de otro, al contrario, lo que fuimos viendo le vamos agregando estas situaciones que son más particulares, como que vamos de afuera hacia adentro. Probabilidad condicionada o probabilidad condicional también se la llama. Que acá lo que se modifica es el espacio muestral en el que yo estoy calculando la probabilidad. ¿Por qué se modifica? Porque yo sé con certeza la ocurrencia de un suceso. Entonces, la ocurrencia de otro suceso, la probabilidad de esa ocurrencia, va a estar afectada, condicionada por la probabilidad, por la ocurrencia de otra probabilidad. Parece un trabalengua, vamos a un ejemplo más sencillo. Dice, consideremos el experimento consistente en extraer una carta de un mazo de cartas españolas, las cartas comunes, las de 40 que usan para jugar al truco. El experimento es extraer una carta de esas 40 cartas. Y los sucesos A están definidos como extraer una figura sería la sota, el caballo y el rey, 10, 11 y 12. Y el suceso es extraer un rey. ¿Todos se ubican? ¿Se entienden cuál es el experimento? ¿Ubican las cartas? Basto, copa, oro, espada. Tenemos 10 de cada una. Sin los 8 y los 9, o sea, los números del 1 al 7, 10 la sota, 11 el caballo, 12 el rey. Bueno. Mi espacio muestral, ¿cuál va a ser? No lo voy a escribir porque son 40, pero sería el 1 de oro, el 2 de oro, el 3 de oro. Todo el mazo. Todo el mazo. Bien, es el mazo de cartas. Digo, no lo voy a escribir por extensión porque son 40 elementos, pero la cantidad de elementos de ese espacio muestral son las 40 cartas. ¿Sí? Escribo esto ¿por qué? Porque en la definición clásica estos son los casos posibles. ¿Sí? Si el suceso A está definido como extraer una figura, ¿cuántos casos favorables hay a la ocurrencia del suceso A? 12. 12, como dice acá. ¿Este 12 qué corresponde? A los 3 10, por los 4. 11 y los 12, las Las 3 sotas, figuras de cada palo. claro, los caballos y los reyes, de los 4 palos, basto, copa, oro y espada. Entonces 3 por 4, 12. Entonces los casos favorables a la ocurrencia del suceso A son 12 y los posibles 40. Entonces 12 de 40, que si lo simplificamos, me queda 3 de 10. Y esa es la probabilidad de que ocurra el suceso A. Es decir, que la probabilidad de sacar una figura de ese mazo de cartas es de 3 sobre 10, o 0,3. El 30%. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Es una probabilidad puntual sencilla. Aplicamos la definición clásica. El suceso B dice extraer un rey. Entonces, ¿cuántos casos favorables hay en la ocurrencia de este suceso? 4, porque son 4 reyes. Entonces, sobre un total de 40 cartas, casos posibles, tengo 4 casos favorables. Ay. O sea que la probabilidad de sacar un rey es de 4 sobre 40, que si lo simplifico me queda un décimo, o el 10%. ¿Sí? ¿Se entienden estas dos probabilidades? Hasta ahora no hay ninguna condición. Vamos a ver ahora.
Dice, supongamos ahora que se repite el experimento y al extraer la carta, alguien nos dice que ha salido una figura. Entonces ya cambia mi espacio muestral. Si yo ya sé que la carta extraída es una figura, los casos posibles ya no van a ser 40. ¿Cuántos van a ser si la que salió yo ya sé que es una figura? 39. No. 11, profe. Fíjense qué dice. Estamos con los mismos sucesos. A es que salga Saliendo. una figura, B es que salga un rey. Pero al extraer la carta, alguien como que la ve y me anticipa que esa carta es una figura. Entonces yo ya sé que ocurrió el suceso A. Entonces, Claro, 12 Claro. posibilidades. 12. Claro, 12. ¿Por qué? Porque alguien me anticipa que es una figura. Entonces mi espacio muestral pasó de ser las 40 cartas a ser ahora el suceso A, que son 12 cartas. Entonces los casos posibles se reducen. Me cambia el espacio muestral. ¿Por qué me cambia? Porque yo ya sé que ocurrió un suceso. Entonces la ocurrencia de ese suceso me condiciona la probabilidad que quiero calcular. Me achica el espacio muestral. Disculpe, profe, ¿el 12 cómo? Porque me sale? dice que es una figura. Claro, las 12 figuras que Y yo de las tiene 40 el tengo mazo. 12. Claro. Ah, cierto. Tengo el bien. universo. Te dicen, a vos te dicen que salió una figura, pero no te dicen cuál. Claro. O sea, que Tengo un tenés universo. esas Las 12 Claro, 40 posibilidades. cartas. De esas 40 tengo 12 que son figuras. ¿Mm? Ah, listo, ahí entiendo. Ya, gracias. Ahí. La probabilidad condicionada está asociada a un cambio del espacio muestral. Si me cambia el espacio muestral, se achica, porque agrandarse no se puede agrandar, y por lo tanto cambian los casos posibles. Cambian los casos posibles y eso a veces tiende a aumentar la probabilidad de ocurrencia. Entonces dice, en este caso, la probabilidad de obtener un rey, usando lo conocido como regla de Laplace es lo que nosotros vimos como definición clásica, favorables sobre posibles. Se escribe, la probabilidad de que ocurra el suceso B habiendo ocurrido el suceso A. Se escribe así la probabilidad condicionada. Se lee de esta manera. La probabilidad que ocurra B sabiendo que ha ocurrido A o la probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido A. Esto es lo que yo sé con certeza. Esto lo sé. Sé que ocurrió. Entonces, voy a calcular la probabilidad de B, pero no sobre un espacio muestral de 40 cartas. Voy a calcular la probabilidad de B sobre un espacio asociado a la ocurrencia del suceso A. Y el suceso A era que salga una figura, y vimos que figuras tengo solo 12. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que salga un rey habiendo sacado una figura, por la regla de Laplace, es casos favorables sobre casos posibles. Favorables, ¿cuántos reyes tengo en el mazo de cartas? 4. Cuatro. 4. 4. Pero el posible me cambió, ya no son los 40, porque yo ya Son sé que salió figura. Entonces, ¿cuántos son? las 12 figuras. Las 12 figuras. 4 sobre un total de 12, que si lo simplifico es un tercio. ¿Sí? O sea que sería como un subconjunto del conjunto. La ocurrencia es un subconjunto del espacio muestral, por eso digo que se achica. Sí. Los casos posibles es un subconjunto, los favorables no. Y la parte que dice PB de 1 sobre 10, ¿a qué refiere? Te está diciendo que la probabilidad de que ocurra el suceso B era un décimo, pero la probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido A es un tercio. Cambia. Ah,
Del Perfecto, 10% gracias. pasamos al 33%. Claro, sí. ¿Por qué? Porque esto lo hacíamos sobre el espacio muestral. Estos casos posibles era el espacio muestral. Y estos casos posibles es el conjunto A. ¿Sí? Ajá, ok, Profe, gracias. Sí, escucho. este análisis se puede hacer también al ejercicio de las bolillas, porque había dos condiciones. Nosotros no analizamos la probabilidad, pero si queremos analizar la probabilidad, vamos a tener que usar esto que estamos viendo ahora, ¿no? Claro, sí, ahora vamos a ver más ejercicios de probabilidad condicionada, pero sí, yo ya sé que tengo que aplicar probabilidad condicional porque conozco con certeza la ocurrencia de un suceso. Me lo dice el ejercicio, me dice habiendo salido, habiendo ocurrido, o sea, yo ya lo sé, tengo que saber algo, tengo que saber que ocurrió un suceso para que ese suceso me condicione la ocurrencia de B. Como en este caso. Acá la ocurrencia de A me condicionó la ocurrencia de B y me hizo aumentar esa probabilidad. Pero en algún lugar el ejercicio me tiene que dar de manera casi explícita que el suceso ocurrió. Si no me habla Sí. nada, es una probabilidad simple, sencilla. Sí. Si en el ejercicio este que digo hubiese otro ejercicio relacionado o en el mismo que diga que la primera que sale es blanca, entonces ahí ya tengo una certeza. Claro. O cuando decíamos defectuoso normal, ¿cuál es la probabilidad de que sean los dos defectuosos si el primero es defectuoso o si el primero es normal? Entonces ahí ya te está condicionando. Nos quedaríamos con una sola rama del árbol, del diagrama de árbol. A ver si hay otro acá. Son probabilidades. Sí, ahora vamos a hacerlo. Bueno. Vamos a ver esas propiedades que tiene esta probabilidad y vamos a hacer el ejemplo. Espérenme un segundo. Bueno, entonces, otra forma, en realidad estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo con otra estructura, pero la probabilidad de que ocurra el suceso A condicionado a que el suceso B haya ocurrido ya, que es lo mismo de la probabilidad que ocurra A habiendo ocurrido B, está definida como la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del condicionante. El suceso que ya ocurrió se lo llama condicionante y esta es la probabilidad que estoy calculando. ¿Sí? A barra B se lee probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B. Este es el condicionante. Para eso, como yo sé que B ocurrió, su probabilidad tiene que ser mayor a 0, porque si su probabilidad es igual a 0, estoy hablando de un suceso imposible, por lo tanto no va a ocurrir nunca. Como yo sé con certeza que esa probabilidad ocurrió, sé que vale más que 0. Vale más que 0 y menor que 1, pero no puede valer 0, a eso voy. Y lo podemos hacer como caso favorable sobre posibles, modificando el espacio muestral, o lo podemos hacer con la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del suceso condicionante. Como tengo una división, acá está matemáticamente por qué no puede ser 0. Esto tiene que ser sí o sí distinto de 0. Porque estoy dividiendo por ese valor, la división por 0 no existe. ¿Sí? Esto es lo mismo, pero leído al revés. Acá el condicionante es el suceso A, entonces es la probabilidad de que ocurra B, habiendo ocurrido A, entonces el condicionante es el que no puede valer 0. ¿Sí? Matemáticamente porque tengo que dividir por 0. Y desde la lógica y el contexto del problema es porque si me dice que el suceso ocurrió,
si ocurrió, la probabilidad no va a ser nula. ¿Sí? Y bueno, y esto es una propiedad que se utiliza, la tienen que tener disponible, no hace falta que se lo aprendan de memoria, pero el complemento de una probabilidad condicionada es igual al complemento de la probabilidad que quiero calcular habiendo ocurrido el suceso condicionante. ¿Sí? O de otra forma, con el complemento, la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del condicionante. Esta parte de la propiedad se usa mucho más. ¿Sí? Cuando yo quiero calcular el complemento, se hace 1 menos la probabilidad condicionada. Por ejemplo, en el caso nuestro sería la probabilidad, bueno, no podemos acá porque era un rey, me parece, una figura, y la probabilidad de sacar un rey no, sería imposible. Bueno, ahora vamos a ver igual en el ejercicio. ¿Sí? Pero esta pueden resaltársela, copiarla, que tiene más uso que esta otra parte. Y esto es lo mismo, ¿sí? Con que se sepan una, es lo mismo porque siempre es la intersección dividido el condicionante. Siempre es el condicionante por el que estoy dividiendo, que es el que yo conozco ese valor de ocurrencia de ese suceso. Bueno, dice la probabilidad condicionada es una probabilidad y por lo tanto cumple con los axiomas de la probabilidad, o sea, todo lo que vimos se sigue cumpliendo porque es una probabilidad. Está condicionada por la ocurrencia de otro suceso, pero no deja de ser una probabilidad, por lo tanto tiene que ser un valor entre 0 y 1. La probabilidad de ese suceso con su complemento va a ser también 1, ¿sí? Los axiomas, las propiedades, todo eso se cumple igual. Lo único que cambia es el espacio muestral en el que estoy haciendo el análisis, nada más. Ejemplo, una familia tiene 3 hijos. Construir un diagrama de árbol y calcular las siguientes probabilidades. El suceso A, definido como el primer hijo sea niña. El suceso B, definido como exactamente 2 sean niñas, o sea, 2 niñas, ni una ni 3, 2. El suceso A intersección B, o sea, que se cumplan ambas condiciones, que el primero sea niña y que sean exactamente 2 niñas. Y la cuarta situación dice exactamente 2 sean niñas si el primero es niña. Entonces acá me está condicionando. Este sí me está poniendo la condición. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que sean 2 niñas si el primero es niña? ¿Sí? Pero puede ser niña, varón, niña. ¿Sí? Porque me dice exactamente 2 niñas, pero el primero tiene que ser niña. Bueno, vamos a armar el diagrama. Acá en los 3 primeros no hay drama, esto ya es conocido. Lo nuevo es el punto 4. Pero para el punto 4, como vimos, necesitamos la intersección sobre la probabilidad del condicionante. En este caso, ¿cuál es el condicionante? Si el primero es niña. Si el primero es niña, que está definido como suceso A. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer yo. ¿Se animan a empezar con el diagrama de árbol? 3 hijos, por lo tanto voy a armar 3 ramificaciones. Voy a tener 8 elementos, porque o es mujer o es varón, y se repite 3 veces. ¿Tenemos que hacer lo que hicimos antes? Sí, lo mismo. Ok. Primero el árbol, después la probabilidad de A, después la probabilidad de B, después la intersección,
Y por último, la condicional. Esperen que voy a agregar una hoja. Voy a armar, ya paso de hojas y voy armando el diagrama. Bueno, este matrimonio tiene el primer hijo, puede que sea mujer, que sea hombre. Tienen el segundo hijo, puede que sea mujer, hombre. Si el primero fue mujer, o puede que sea mujer y hombre, si el primero fue hombre. Y lo mismo para el tercero. Mujer, hombre. Y de acá saco los 8 casos. Mujer, mujer, mujer. ¿Cómo era la consigna, profe? Ahí la copio. Que el primero sea niña es una probabilidad que hay que calcular. Que exactamente 2 sean niñas es otra probabilidad. Y que se cumplan ambas condiciones es la tercera probabilidad. Si se cumplen ambas, me está diciendo que es la intersección. Que la primera sea niña y que sean exactamente 2 niñas. Acá tenemos mujer, hombre, mujer. Bueno, el diagrama de árbol quedó. Sí, Bueno, el suceso A estaba definido como que el primer hijo sea niña. Entonces, la probabilidad de que ocurra el suceso A es casos favorables sobre casos posibles. 4. ¿Cuántos? 4 de 8. 4 de 8. Un medio queda. Bien. Un medio. O sea, el 50% sería, ¿no? claro. 50%. Solamente hay que O mirar 0,5. la primera Solo parte hay que del árbol. mirar la primera ramificación. Bien. Eso es el punto 1. El punto 2 dice que exactamente 2 sean niñas y lo llama probabilidad de B. Que exactamente 2 sean niñas. Entonces, sobre ese total de 8, tengo que fijarme cuántos casos tienen exactamente 2 mujeres. 4 también. 1, 2, 3. ¿Y cuál otro? 2 mujeres, exactamente. En la arriba de todo, Porque que son las 4 mujeres. Pero ese Dice- dice exactamente. Claro, Ah, Recording has sí, sí, sí. stopped. como dice Entonces exactamente, 3 de 8. 3 de 8. ¿Todos van bien hasta ahí? ¿Por qué 3? Porque dice exactamente 2. Exactamente 2. Claro, tiene que aparecer 2 veces, claro, 2 veces. Claro. Distinto es Claro, si no diría por lo menos 2. Al menos Claro. 2. Bien.
El punto 3 dice que se cumplan ambas condiciones. O sea, si se cumplen ambas condiciones, estamos de acuerdo que es A intersección B. Que la primera sea mujer y que sean exactamente 2 mujeres. Entonces, sobre un total de 8, ¿cuántos casos favorecen a esa situación? 2. Que la primera sea mujer, 1. exactamente 2. ¿Y cuál otro? Y este. No, 2. 2. Ay, no puedo hacer un circulito que me hace hacer cualquier cosa. Acá. Estos 2 casos, la primera mujer y exactamente Está 2. congelada la pantalla. Sí, 2. ¿No se ve? Ahí está. No, me parece 2 que de se 8. congeló bien la pantalla. Sí se ve. ¿Sí? ¿Ven? Sí, se ve. Bien. Y ahora vamos a lo nuevo, a esa probabilidad condicionada que dice calcular la probabilidad que sean exactamente 2 niñas si el primero es niña. O sea que la condicionante es que el primero sea niña. La condicionante es la ocurrencia del suceso A. Entonces tengo que calcular la probabilidad que sean exactamente 2 niñas sabiendo que la primera es niña. Es la probabilidad de Disculpe, B. profe, salgo y vuelvo a entrar porque se me congeló todo. Profe, Dale. No, claro, no quedó ya anotado. No se está viendo, se está Profe. escribiendo. yo sí veía. Ahí va, ahí va. Yo Yo sí. no veía lo que estaba anotando. Por ahí se Profe, actualizan. pregunta una compañera, dice una compañera que no entiende el punto 3. El de la intersección. Fíjate que el punto 3 nos dice que se cumplan ambas condiciones. ¿Cuáles son ambas condiciones? Que el primer hijo sea mujer y que sean exactamente 2 mujeres. Se tienen que cumplir las 2. Entonces, sobre un total de 8, porque siempre estoy trabajando en el mismo espacio muestral, me voy a fijar que la primera sea mujer. Que la primera sea mujer son las 4 primeras posibilidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, de esas primeras 4 me tengo que fijar que haya exactamente 2, porque se tienen que cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. Entonces, de esas 4, acá tengo una sola mujer, no me sirve. Acá tengo 2 mujeres, me sirve. Acá tengo 2 mujeres, también me sirve. Y 3 mujeres, no me sirve. Entonces, de los 8 casos posibles, solamente 2 favorecen a la ocurrencia del suceso. Por eso es 2 de 8. Que corresponde a un cuarto. Y ahora es la probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido A. A estaba definido como que la primera hija sea mujer, entonces ahí se me achica el espacio muestral. Se me achica exactamente a la mitad, porque de los 8 yo tengo 4 que arrancan con una hija mujer. Queda 3 cuartos. Si nos ajustamos a la fórmula, es la probabilidad de que ocurran los 2 al mismo tiempo sobre la probabilidad del condicionante. El condicionante es el suceso A. ¿Está escribiendo, profe? Sí, estoy escribiendo. ¿No lo ven? Sí, yo sí. Se me quedó congelada la pantalla, pero si está escribiendo no se ve. ¿Les pasa a todos? A mí también, profe. A Sí. ver. Hay que actualizar la Yo- página. Algunos estoy viendo. saben que ve bien y a otros se ve que se le tilda. Cuando cambió de mi filmina y volvió, es como que se acomodó eso. Puede estar pasando eso. A ver ahí. Hasta ahora solo escribí la fórmula de la probabilidad condicional, acá abajo. Claro, ahí se actualizó. Cuando va como de un va y vuelve, ahí es como que se vuelve a acomodar para los que no puedan ver. Bueno, lo voy a hacer más seguido entonces. Bueno, sustituimos acá los datos que ya calculamos en los pasos anteriores. La probabilidad de la intersección dijimos que era un cuarto. Y la probabilidad de A es un medio.
Entonces tengo que hacer 1/4 dividido 1/2. ¿Eso cuánto da? 1/2. ¿Puedo repetir, por favor, eso? 1/2. Hasta la expresión de la fórmula, ¿fuimos bien? ¿Podría repetir lo que justo inicié la página? Sí. El punto 4 es una probabilidad condicionada por la ocurrencia del suceso A. ¿Cuál era el suceso A? Que el primer hijo sea una niña. Entonces me dice, calcular la probabilidad de que la familia tenga exactamente 2 niñas si el primero es niña. Entonces, como está este sí, a mí me marca que la condición es que el primer hijo sea niña. Entonces me cambia el espacio muestral, ya yo no voy a trabajar con las 8 posibilidades, sino voy a trabajar con las 4, que la primera hija sea una mujer. Es la probabilidad de que ocurra el suceso B habiendo ocurrido el suceso A. Entonces la fórmula nos dice que es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del condicionante, ¿sí? Si nos queremos abstraer del contexto del problema. Es parecido al 3 igual. Tengo que sacarle un pedazo, porque el 3 es sobre todo el espacio muestral. Y acá yo ya sé Ajá. que ocurrió el suceso A. Entonces es la probabilidad de la intersección, que la calculé en el punto 3, que es 1/4, dividido la probabilidad del condicionante, que es la probabilidad de A, que la calculé en el punto 1, que es 1/2. 1/4 dividido 1/2 es 1/2. Eso si lo hacemos con la fórmula. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y si lo hacemos conceptualmente, sin la fórmula, observando el contexto del problema, me dice si ocurre el suceso A. Que ocurra el suceso A es que la primera hija sea mujer. Entonces, de las 8 posibilidades, ¿están de acuerdo que me voy a quedar con las primeras 4 y estas las voy a descartar? Descartamos la que nace varón primero. Claro. Entonces voy a hacer la probabilidad de que ocurra B, habiendo ocurrido A, cambiando mis casos posibles. Mis casos posibles ya no van a ser 8, van a ser 4. ¿Por qué? Porque me está poniendo esta condición de que la primera hija sea mujer. Entonces me quedo con 4. Ahora, de esos 4, ¿cuántos casos favorecen a la ocurrencia del suceso B? Recordemos que B era que haya exactamente 2 mujeres. De estos 4, ¿cuáles tienen exactamente 2 mujeres? 2. 2. 2. Entonces, 2/4, que si lo simplifico es 1/2. Entonces, lo puedo hacer así conceptualmente o lo puedo hacer así con la fórmula. Es lo mismo. ¿Lo repite el de arriba, por favor? El de arriba es conceptual. Vos estás averiguando la probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido A. Entonces, aplicás la definición clásica de probabilidad, pero achicás el espacio muestral a la condición que te pone este suceso. Ajá. O sea, solamente, claro, empezando como mujer. Solamente te queda empezando 4. con mujer. Claro. Es como hicimos hoy con las cartas, lo hicimos Ah, conceptualmente. sí, ahí entendí. Ya. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? No. Seguimos entonces. Bueno, este es otro tema conceptual que se trata de la independencia de sucesos. Dice, hay ocasiones donde la información que proporciona saber que ha ocurrido un determinado suceso no influye sobre la probabilidad de otros sucesos relacionados. Es decir, que la ocurrencia de un suceso no me modifica la ocurrencia del otro. Cuando sucede eso, que la ocurrencia de un suceso no altera o modifica la ocurrencia de otro, se dice que son sucesos independientes. Estos no son independientes. ¿Por qué?
Porque fíjense que la ocurrencia del suceso B originalmente era 3/8. Pero cuando ocurre el suceso A, la ocurrencia de B se modificó a 1/2. Quiere decir que la ocurrencia de A modifica, altera la probabilidad de ocurrencia de B. Entonces, estos sucesos son dependientes. ¿Por qué? Porque la ocurrencia de uno me modifica la probabilidad de ocurrencia del otro. De lo contrario, cuando esa probabilidad no se ve alterada, se dice que los sucesos son independientes. Por eso es que la fórmula para saber si un suceso es independiente de otro o no, fíjense que está con una probabilidad condicional. Dice, el suceso A es independiente del suceso B si, solo si, se verifica esta igualdad. Cuando se cumple esta igualdad es que son independientes. ¿Y qué dice esa igualdad? Dice que la probabilidad de A habiendo ocurrido B es igual a la probabilidad de A. O sea que ocurra o no ocurra B no me modifica la probabilidad. Si se cumple esa igualdad, son independientes. Si no se cumple, por lo tanto, son dependientes como en el caso que vimos acá, donde la probabilidad de B es distinta a la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Quiere decir que la ocurrencia de A me modificó la probabilidad. Entonces son dependientes. Estoy en esta situación. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde va? Como el ejemplo anterior, en la condición A sería, por ejemplo, si fuera pelirrojo o pelirroja Claro. y decía que sea mujer, o sea, no lo modifica. Porque No altera, no es modifica, tal diferente. cual. Es así. Para demostrar esa dependencia o independencia, siempre voy a tener que recurrir a la probabilidad condicional, ya sea para demostrar una cosa o la otra. Porque cambia si son diferentes o si son iguales. Así que bueno, este es un concepto que está interesante que también lo tengan, por si en algún ejercicio les pide demostrar si son dependientes o independientes, hay que igualar y observar. ¿Son iguales? Listo. Son independientes. Son distintos, es porque me modifica, quiere decir que son dependientes. Bueno, esto es bastante lógico, que es recíproca la dependencia, es decir, que si el suceso A es independiente del B, el B es independiente del A. No suma mucho esa propiedad. Por lo tanto, dos sucesos son independientes si, solo si, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Esto es solamente para los independientes, si no la intersección no es así. ¿Sí? Atentos con esta propiedad porque se cumple solo para los... ¿Se entendió? ¿Puede ser que se cortó a todos o a mí nomás? Sí, sí, se Ahora cortó. estoy escuchando yo. Ah, Ahora se sí cortó está por otra vez. congelado. Sí, parece que se acordó la profe. ¿Y ahora? Es que hay tormenta, capaz que es por eso. ¿Cómo que hay tormenta? Ya afuera hace un reviento. Hace un rato llovió.
¿Se le habrá cortado la luz a la profe? Porque había alguien que se le había cortado la luz también, ¿no? Y es raro, puede ser, ¿eh? Capaz que pasó algo así. Puede ser la conexión, me parece que donde vive